guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 19 de enero del 2013. Y envío un saludo especial a nuestros compañeros jubilados y trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas e iniciamos con frecuencia laboral el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Y en más información, la Comisión Federal de Electricidad le cortó el servicio a decenas de pozos de agua ejidales y comunales por no pago. Eso lo advirtió en entrevista con frecuencia laboral el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, Fidel de Médicis, lo cual, dijo, podría provocar serios daños en la producción del campo. Se va a instalar otra mesa de trabajo que tiene que ver con el tema de los adeudos agrícolas, que ya no producen porque ya la CFE ya les bajó las cuchillas y entonces está ese problema gravísimo. ¿Y cómo en cuántas comunidades estará este problema? Es en muchas partes del país. Inicialmente la senadora Juana Leticia Herrera lo metió por la región lagunera, sin embargo nosotros la extendimos a todo el país y es otra mesa de trabajo que se va a instalar con Hacienda y Comisión Federal de Electricidad. Eso es porque ya no pagan por los altos cobros, ¿no? Ya no pueden pagar, ya es impagable su deuda. Y la CFE no disculpa, esa no le pagas y te corta, al margen de que sean situaciones estratégicas como la producción de alimentos, que ahí debiera de haber consideraciones, ¿sí? Porque se trata de productores, ¿no? Claro, pues imagínate si los productores dejan de producir, ¿qué vamos a comer en este país? Y de por sí importamos casi todo y luego lo poquito que producimos aquí no lo dejamos producir, pues las importaciones van a incrementarse en deterioro de la producción agrícola nacional. Y en este tema de los altos cobros de las tarifas eléctricas, no nada más es un problema que está en la zona metropolitana, sino ya se generalizó en todo el país. El pasado sábado hubo una Asamblea Nacional de Usuarios en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Llegaron delegados de organizaciones que se han constituido a partir de este problema, prácticamente de 21 estados del país. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se tomaron? Construir una sola organización nacional que defienda el servicio público de electricidad, que impulse la tarifa social, que impulse en la constitución de nuestro país la electricidad como un derecho social y humano de todos los mexicanos. También plantearon buscar una interlocución con la Secretaría de Gobernación, porque en varios estados del país, principalmente en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, hay persecución de todos estos líderes de organizaciones que se oponen a los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, y plantearon también que el día 7 de febrero habrá una movilización del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados en demanda de frenar estos abusos de la Comisión Federal de Electricidad contra los usuarios. Es un tema que se viene dando en todo el país, licenciado Jesús Luna. Pues efectivamente, Martín, y aquí no descartemos que existen más de 70,000 quejas que todavía la Procuraduría del Consumidor no ha resuelto, pero lo más grave es que incluso la Comisión Federal de Electricidad no está respetando en el caso de muchos compañeros electricistas que por contrato tenían una parte de exención del pago del consumo que ellos generaban. La Comisión Federal de Electricidad está yendo a hacer cortes y en este caso incluso la policía capitalina les está haciendo la comparsa indebidamente, cumpliendo una función que no les corresponde, porque cuando llegan a cortar la luz llegan con personal de policías, pues prácticamente intimidar a los usuarios. Sí, sobre de este tema cabe hacer mención que uno de los problemas primeros que se vieron afectados con la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue el retiro del subsidio a los usuarios. Y en toda la zona metropolitana, que son más de 6,800,000 usuarios, llámese usuarios industriales, comerciales, domésticos, escuelas, bombeos, prácticamente el incremento fue del 100, 200 y hasta el 300%. Los argumentos de Felipe Calderón de que extinguía Luz y Fuerza por bien del interés público y de la economía nacional resultó adverso para todos los usuarios. Hoy vemos que en la zona central del país, de manera organizada o no organizada o por decisión propia de cada usuario, ya hay más de 3 millones de usuarios de energía eléctrica que no pagan el recibo de luz
por los abusos constantes de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues en la Cámara de Diputados también ha sido una de las demandas más reiteradas de los diputados federales y hasta de los senadores que se regule el cobro de luz, porque sí afecta muchísimo a la ciudadanía y a los productores sobre todo, ¿no? Daniel Gutiérrez le pregunta a Martínez Parza para cuándo habrá servicio de especialidades en la Clínica 26 y felicita el programa. Bueno, es un tema que estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación y el Seguro Social. Se abrió todo lo que es atención a medicina familiar, urgencias, y hay rayos X y hay laboratorio, pero faltan todavía las especialidades. El pasado martes 15 de enero venció el plazo, Martín, para interponer los amparos contra la reforma laboral. Sí, es importante señalar que hubo mucha participación por parte de sindicatos, por parte de trabajadores de manera individual, que se organizaron, incluso jubilados, pensionados, adultos mayores, sociedad civil que estuvo interponiendo sus amparos. En el caso del ESME se interpusieron un amparo colectivo, más sus amparos individuales, que como representante común estoy yo. Y la cifra que traemos en el Distrito Federal es de 1.200.000 amparos. Falta contabilizar los amparos que se interpusieron en el interior de la República, y para esto estamos convocando a una reunión el próximo día martes a las 10 de la mañana en el Café Miró de aquí del Hotel Melía, para que todos los secretarios generales de los sindicatos que interpusieron amparos, más los representantes comunes, podamos reunirnos para hacer un balance de esta jornada de defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores a través de estos amparos que se interpusieron y preparar las actividades que siguen. Me parece que como se va a llevar como propuesta que se haga una campaña nacional de difusión sobre sobre el contenido del amparo, cuáles son las partes muy sustantivas en el tema de la inconstitucionalidad y la convencionalidad sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, y preparar una serie de movilizaciones. Es muy importante señalar que también de los temas que vamos a plantear a las dirigencias es interponer las quejas en la Organización Internacional del Trabajo sobre el tema de la convencionalidad, porque en la revisión que hicieron nuestros abogados, o los despachos de abogados que intervinieron, por lo menos hay 30 convenios que México tiene ratificados sobre derechos humanos y defensa de derechos de los trabajadores que se afectan. Entonces hay ese camino también en las instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero creo que sobre todo es cómo todos los trabajadores de este país nos organizamos para la actividad política, para la movilización que permita restituir los derechos adquiridos de los trabajadores. Si tuviera que resumir en 3 puntos en medio minuto, ¿por qué sí procede el amparo? Procede porque hay violaciones constitucionales en primer aspecto. Procede porque está dando un trato desigual entre el mismo pueblo mexicano, y procede porque están violando garantías de tratados que han sido firmados por el Congreso mexicano, ratificados por ellos, ante la Organización Internacional del Trabajo, en las cuales México garantiza el trabajo digno y humano para todos los trabajadores mexicanos. Y si la posición de los diputados es de que no proceden, bueno, entonces hay que hacer la extensiva esta reforma a los diputados y senadores, ¿no? Que los contraten por hora, mes, por 3 meses, que les paguen 8 pesos la hora, ¿no? No, pero sí dice el investigador de la UNAM, Luis Lozano, que trabajan 45 minutos al mes en promedio, según una investigación que ellos hicieron, pues no les van a pagar ni una hora. Entonces, pues sí deberíamos aplicarles la reforma laboral a estos que la aprobaron, ¿verdad? Muy rápido, Lulu, y un comentario adicional: todos los trabajadores que no pudieron meter sus amparos estén al pendiente, porque ante cualquier violación que tengan en su relación laboral, pueden ya sea ampararse nuevamente o pueden presentar una demanda ante las juntas respectivas. O sea, no ha terminado para ellos esto. O sea, en el caso de los trabajadores que tienen contrato permanente y que les digan los despedimos porque los vamos a contratar por hora, como dicen que hicieron en MAVE, ellos pueden meter su amparo. Sí, pero para eso nomás tienen 15 días. A partir del momento que los despidan. Así es. Y si no les dan alguna constancia No de importa, hay otros medios probatorios que se pueden hacer. Lo recomendable es que metan la demanda y que metan su amparo.
¿15 días corrido? Sí, hábiles. Hábiles, o Para sea, de poder meter lunes el amparo. a viernes. Así es. Martín, estuvieron en la Suprema Corte, yo ahí estuve un ratito, este, el miércoles, si no mal recuerdo, estuvieron por ahí. No, desde el martes entregamos más de 233,000 firmas de la sociedad civil pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación retire el recurso de revisión que interpuso el SAE contra la sentencia del Segundo Tribunal de Circuito en materia laboral, que prácticamente ampara y protege a los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. La Corte lo admite el año pasado y entonces está pendiente que esta sentencia quede firme para encontrar una solución en la reinstalación y con el patrón sustituto que sentencia el propio tribunal con la Comisión Federal de Electricidad. Nuestros abogados y muchos abogados en esta materia dicen que ya no hay elementos para que la Corte revise, estudie, analice o quiera revertir esta sentencia. Por lo tanto, la decisión del sindicato es que a partir del martes se instala un plantón permanente de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, cuando dura el periodo de los ministros que están ahí. Se está haciendo un ejercicio de pasar todos los días a hablar con los ministros y le pedimos a los trabajadores en la resistencia, a los jubilados, que atiendan sus guardias que están establecidas y sobre todo seguirles pidiendo a la sociedad civil, a los trabajadores y al pueblo de México su solidaridad para encontrar ya una solución de fondo al conflicto derivado del decreto de extinción del presidente del empleo, Felipe Calderón. guerrerosesme.blogspot.mx